queridos sociópatas. Hola, hola. Hoy os voy a hablar de Ready Player One, de Ernest Cline. Ya sé que yo hice el análisis para la página web de Momoko, pero realmente me estaba planteando, ¿qué tengo que hacer? Si más análisis escritos, hablando de todas las curiosidades de los autores, de cómo fue su vida, de todo este tipo de cosas, o más vídeos. Para los que ya me conocéis, sabéis que me dedico al marketing. Por un lado tenemos el alcance de búsquedas y los index del Search Console, que me demostró que los análisis de los libros se leen muchísimo, especialmente todos aquellos que eran lecturas obligatorias en ESO y bachillerato. ¿Coincidencia? No lo creo. Sin embargo, también por otro lado sabemos que YouTube es el canal por excelencia del marketing digital y que realmente hay muy pocos booktubers ahora mismo que sean exitosos. Y sinceramente me gusta hacer vídeos, así que creo que voy a hacer un poco de ambas cosas. Así que a partir de ahora en Momoko vais a tener los análisis escritos más pormenorizados, un poquito más cultos, y este tipo de vídeos que son algo más cotidianos, que es como si estuviese hablando directamente con una amiga o un amigo contándoos qué me ha parecido un libro. Ready Player One, de Ernest Cline. Ready Player One es realmente uno de estos libros de aventuras súper cómodo de 462 escasísimas páginas, con una tipografía y una letra enorme y una edición maravillosamente blandita y cómoda para llevarse a todas partes, que lo compré porque realmente mi novio no lee nada de nada y al parecer le habían recomendado este libro. Así que pensé, bueno, pues nada, se lo compro, él ya lo leerá y luego lo leo yo. A mi pareja le encantó, le apasionó, le pareció increíble, y yo después de terminar de leer todos los libros de Geralt de Rivia dije, pues bueno, vamos a intentarlo, vamos a echarle un vistazo. Ready Player One es fantástico. Estaba ambientado en una distopía del futuro, y yo soy una auténtica apasionada de las distopías del futuro. Mi libro favorito es 1984, de George Orwell. Y bueno, en Ready Player One está ambientado en el 2044. Es un futuro un poquito apocalíptico, en el cual ha habido una enorme crisis energética, no hay recursos naturales, el planeta es un auténtico desastre, un destrozo, una especie de momento lo de Walking Dead dentro de una cárcel, rollo, no puedes salir a la calle, todo el mundo son delincuentes, la gente se muere de hambre, a nadie le importa y los gobiernos son inexistentes. En mitad de esta realidad, que es realmente asquerosa y horrible, un gran programador llamado Halliday destaca entre todos porque no solo es autista y tiene Asperger, como temen de ser todos los programadores exitosos hoy en día en las series de televisión o en los libros para poder triunfar, como Sheldon Cooper, como por ejemplo como pusieron a Alan Turing en La máquina de Turing, o Sherlock Holmes en la serie de la BBC. Sí, es de la BBC. Halliday, al parecer, crea a través de un sistema de realidad virtual aumentada un universo completamente nuevo y diferente que es clavadito al de Summer Wars de la película de animación japonesa. En este sistema de realidad aumentada virtual llega a ser tan exitoso que acaba convirtiéndose en una realidad paralela. Entonces todos los gobiernos se trasladan a este nuevo sistema, todos los colegios, las escuelas, las universidades, las empresas. Resulta mucho más atractivo porque tú puedes quedarte desde casa, directamente con tu equipo sinóptico, con tus manos y con tus gafas, viviendo una realidad completamente paralela, vas a trabajar a sus oficinas, vas a hacer todo y realmente ahorras muchísimo en recursos de tener que desplazarte, en el transporte, en todas estas cosas. Se desarrolla incluso un sistema propio de moneda para este sistema, al que llaman oasis, porque es como un oasis en mitad del desierto, que el desierto es una metáfora de la realidad, y los jugadores pues lo convierten en una especie de realidad paralela. Lo entretenido de Ready Player One es que no se limita a plantearte un universo paralelo del estilo de, pues venga, pues ya está, hay un universo paralelo, tú puedes ser un avatar, conseguir armas, conseguir magia, hacer lo que te dé la gana y empezar a machacarte a hostias con el primer tío que pase. Lo entretenido es que en Ready Player One se plantean todos esos problemas que son realmente filosóficos que se darían si toda la humanidad empieza a vivir una realidad paralela. Entonces, como hay una realidad paralela en la que los recursos naturales prácticamente pues es un simple algoritmo que tú desarrollas, donde el espacio es absolutamente ilimitado, el universo es ilimitado y tú vales lo que valgas a través de una serie de créditos y de niveles por matar enemigos y por completar misiones, pues entonces el planeta acaba cayendo todavía más en la auténtica destrucción, provocando que los nuevos seres humanos, las nuevas generaciones, tengan que volverse a verse completamente sumergidos en oasis, porque realmente fuera de ese mundo no hay ningún tipo de posibilidad ni de oportunidad para ellos. En medio de esta utopía, de este caos de realidad alternativa, ocurre una cosa que es muy sorprendente, y es que Halliday muere, ¿no? El gran programador, el creador de todo el sistema de Oasis, muere por completo. Y pone:
como último testamento, un huevo de Pascua dentro de su juego. Ahora, para los que no seáis muy frikis, nos gusten mucho los videojuegos, los huevos de Pascua son secretos que los programadores esconden en los juegos y que se los dan a los jugadores que son más avispados, más aventajados, etcétera, que consiguen desentrañar una serie de pistas. En Oasis, Halliday esconde un huevo de Pascua como última voluntad póstuma, en el cual dice que la persona que acaba encontrando este huevo de Pascua será el poseedor de toda su fortuna y por lo tanto el propietario de Oasis. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría en un anime, en una película, en cualquier serie que esté metida dentro de la caja y los cuatro lados completamente estáticos de lo que se esperaría? Pues nada, que aparece un gran héroe, que es la leche, que está muy pobrecito, muy primitivo, que acaba consiguiendo una espada de la leche porque es el super elegido, alcanza el huevo y es fantástico todo. Y los enemigos debe de ser pues un tío muy malo. Vale. Esa premisa quizás la cumple un poco. Pero realmente en Ready Player One lo que ocurre es lo que ocurriría realmente si ocurren este tipo de cosas, ¿vale? Que es que si un tío dice que va a heredar, que la persona que encuentre su huevo de Pascua hereda toda su fortuna y hereda el principal sistema económico que se ha montado sobre todos sus países, lo primero que pasa es que aparece una enorme compañía de informática y de servicios de telecomunicación que contrata a un montón de gente especialista en todas esas movidas que le gustaban a este programador para buscar el huevo de Pascua y que pagan una millonada a la persona que pueda encontrarlo o que acepta una serie de pistas. Al mismo tiempo se crean foros y comunidades y clans, por decirlo de alguna forma, guilds, para los que hayáis jugado al World of Warcraft o al Guild Wars o cualquiera de estos MMORPGs, que son clanes de gente que comparte secretos y que se reúnen para intentar conseguir el huevo de Pascua. Y se crean dos facciones, están los ceros y están los gunters. Los gunters son los que buscan los huevos de Pascua y los ceros son aquellas personas que han sido contratadas por una gran empresa, que tienen un código de seguimiento, 00, todo el mundo tiene el mismo avatar, todo el mundo tiene las mismas ropas, tienen la mejor equipación, las mejores armas, los mejores objetos, tienen todo tipo de facilidades para poder conseguir el huevo de Pascua los primeros para esta compañía. Hasta aquí todavía no os he contado del todo el argumento, solo estamos sentando el setting, ¿vale? El argumento realmente va de mano de un chaval que se llama Wade, que no es el prototípico héroe, es un pavo un poco asocial, no tiene muchos amigos, no tiene recursos, vive en una torre de caravanas con su tía, duerme en la sala de la lavadora, nadie le hace ni caso, no tiene amigos de verdad y su único entretenimiento, su único objetivo en la vida es encontrar el huevo de Pascua. Entonces para ello se ha creado su propio almanaque de Halliday, que es un libro en el que va a ir recorriendo todas las series y todas las pelis y todos esos videojuegos que le gustaban tanto a Halliday. Vale, a través de esta serie de pistas, este pobre chaval que se ha creado un avatar que se llama Parcival y que va al colegio en Oasis de forma remota, intenta encontrar el huevo, pero ¿qué pasa? Oasis es gigante, la cantidad de mundos es imposible, nadie ha descifrado en los últimos 5 años ninguna de las pistas, ni siquiera su mejor amigo que se llama H, bueno, su avatar se llama H, y además tiene que hacer todo lo posible para intentar encontrarlo, pero como no tiene recursos, no tiene créditos, no puede viajar entre mundos y por lo tanto está en clara desventaja respecto al resto de los Gunters. A mí el libro realmente me encantó. Ernest Cline es guionista de Hollywood, entonces se nota mucho que sabe cómo llevar la acción, cómo llevar los cliffhangers, el momento de acción hiper mega estresante que tú lo estás leyendo y dices ¡buah, pero qué pasa! Lo tengo que compartir con alguien, pero todavía no tiene un grupo de fans este libro como para poder crearme mi propio Tumblr y poder hablar de él como una histérica. Y sin embargo, a partir de la mitad, hacia el final, me dio la sensación de que decaía mucho. De que daba la sensación de que Ernest tenía mucha prisa por terminar el libro, no se le ocurrió demasiado, no construyó la personalidad de sus personajes hasta el final y quizás ahí flaqueó un poco. Y a partir de aquí ha llegado la parte sin spoilers. Ahora voy a hablar de lo que me pareció el libro y de detalles específicos, así que si no lo habéis leído y queréis leerlo, fuera del vídeo, pero antes, ya sabéis, like, subscribe, comentad. Estaría guay. Vale, hablemos de la construcción de personajes. Me gusta Wade, me gusta Parcival. Está bien hecho. Es un adolescente, no es extremadamente brillante, no saca ni buenas ni malas notas, no es un hacker especialmente avispado, no es el típico informático super mega genio de la leche, realmente sobrevive al primer intento de asesinato por pura suerte. Es un poco fanfarrón, eso sí, su personaje de Parcival mola mucho. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que se enamora de Artemis, se echa completamente a perder.
El chaval es un adolescente que, bueno, que eso lo puedo entender, que acaba perdiendo un poco los papeles, también lo puedo entender, que se pone a llorar, pasa por su depresión, Artemis no me quiere, Artemis no me quiere, Artemis no me quiere, y se queda en su burbujita, en su super mega nave espacial. Bien, podemos hablar de que Parzival Wade está perfectamente desarrollado. H está bien desarrollado, es el típico tío adolescente, cachas, soy el guaperas, pero realmente no soy mala persona, pero realmente juego el juice, pero realmente bla... Bien, está guay. Pero ¿qué le pasa a Artemis? Veamos. Yo sé que como escritora y como mujer, me cuesta muchas veces ponerme en el punto de vista de los hombres. Y me imagino que a los escritores hombres le cuesta ponerse el punto de vista de las mujeres. Es como si Ernest Cline lanzase un dardo y lo mandase al otro punto del planeta en vez de saber exactamente cómo debería comportarse una chica, como Artemis, ¿no? Artemis se supone que tiene una especie de trauma o una especie de problema porque tiene la cara marcada con una marca de nacimiento. Es extraño que, por ejemplo, en este libro, en Ready Player One, no haya ningún tipo de complejo ni ningún tipo de problema social rodeado con el sobrepeso, porque, por ejemplo, Artemis decía que tenía mucho sobrepeso, que es lo normal dentro de una sociedad en la que se pasa todo el mundo con una realidad virtual aumentada, en el que la gente no sale a la calle, no camina, no hace ningún tipo de ejercicio. Lo normal es ponerte con muchísimo sobrepeso. Pero al parecer eso no es un estigma social, lo cual es maravilloso. Lo que le preocupa es que tiene una marca de nacimiento en la cara, y precisamente porque tiene una marca de nacimiento en la cara, cuando Wade le dice que la quiere, que está enamorada de ella, bueno, Parzival, que está enamorado de ella corta todo tipo de comunicación. Y no volvemos a ver a ese personaje del principio que tenía un gran blog, que escribía grandes artículos, que era muy inteligente y que además era la primera en descubrir la primera pista, porque veamos, hay que recopilar, hay que pensarlo bien. Cuando Parzival llega a la mazmorra y consigue vencer al jefe jugando el Just, ella ya llevaba, creo que más de una semana, compitiendo por intentar conseguir esa misma pieza. Entonces, esta brillante Artemis del principio no se repite después. Artemis no hace realmente nada, da completas evasivas, no parece que tenga una inteligencia emocional bien desarrollada y en ningún momento, al final, se la ve como alguien inteligente. De hecho, se la ve más bien como un premio. Sí, ahora que me lo planteo, se la ve como un premio. Una vez que ya has vencido a Sorrento, has vencido a todo el mundo, ya has conseguido el huevo, ahí es cuando consigues a la chica también al final. Y ahí Ernest Cline sí que peca un poco de hollywoodiense, creo yo. Completamente. Completamente, porque vuelve a reducir a la única mujer que se ha presentado como mujer, porque vale que H era una mujer, y ya sé que eso me decepcionó bastante porque yo tenía una teoría montada que ya os contaré ahora. Pero Artemis es la única mujer a la que se presenta en una relación amorosa y la coloca como si fuese un premio o un triunfo final por todo lo que has conseguido. Es como, no chico, estamos cansados de ser premios. Tendrías que haberlo hecho de otra forma. Tendrías que haber creado a un Artemis realmente competente. Porque a mitad del tiempo se la pasa mandando mensajes a Parzival diciéndole: Parzival, no quiero hablar contigo, esto no es la realidad, esto no es la realidad, esto no es la realidad, no es la realidad. Y en bucle, es decir, while true, repites continuamente, alert, esto no es la realidad, Parzival, no te queremos. Qué friki ha sonado eso. Bueno, hablando de mi super mega teoría. Vale, veamos. Halliday es un troll por excelencia, ¿no? Es un tío que no habla normalmente. Bueno, se decía que era un tío que no hablaba de forma normal en sociedad con personas reales, pero que cuando se metía en su mundo virtual cambiaba radicalmente. La palma. Nadie sabe por qué, ni cómo, ni nada. Deja un huevo y hay una caza, y deja unas adivinanzas y unas cosas programadas que nadie sabe de dónde han salido. Muy guay, vale, perfecto, estupendo. Vale, entonces, de golpe, descubrimos que el personaje Parzival tiene un amigo que se llama H y continuamente le dice: ¿cómo te llamas? Ernest, Harry, jajaja. Y se parte diciendo: voy a intentar averiguar el nombre. Y yo, claro, H, Halliday. Y pensé, es que es tan de personalidad de genio. Eso de, bueno, soy un programador, voy a fingir mi propia muerte para que la gente intente heredar mi imperio ahora que ya no da más. Y me lo voy a pasar pipa viendo cómo la gente intenta descifrar mis adivinanzas. Es muy de Halliday, es muy de genio. Entonces me he pasado todo el rato diciendo: H es Halliday. Y mi pareja con cara de... Pero yo creía que me mentía. H es Halliday. Además, H nunca se le ve realmente como muy involucrado en la búsqueda del huevo, ¿no? Nunca es el primero en encontrar las pistas, siempre es como el segundo, del rollo de, bueno, ya lo he encontrado a alguien, para cubrir mi tapadera voy a encontrarlo yo también. ¡No! No, y además su videojuego favorito era el Just. Todo encajaba de manera que en el momento en el que
me planteé, bueno, si no es Halliday y están dando tanto misterio a su identidad, ¿quién es? Obviamente una mujer. Obviamente si H dice no soy exactamente como soy y mi identidad es un secreto y soy un hombre guapo, blanco, super cachas, obviamente va a ser una mujer. Una mujer afroamericana obesa que conduce una enorme caravana, pues vale. ¿Con problemas porque es lesbiana? Vale. Buah, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo conduce la caravana si está continuamente conectado? Como ya os dije, a partir de la mitad me dio la sensación de que flaqueaba muchísimo. En el momento en el que Parzival se convierte en un tío con muchísimo poder, con muchísimo dinero, con muchísimas armas, que se pasa como unas 6 o 7 páginas hablando de cómo es su maldita nave espacial, es como, venga tío, necesitamos que el protagonista pase por dificultades. Pero uno de los momentos favoritos de mi literatura de ficción pasa en este libro. Es épico el momento en el que el tío se enfrenta a Sorrento y le dice: Sorrento, quiero tu puesto. ¿Están tus jefes escuchando? Sí. ¿Y qué dicen? Ah, que puedo tener tu puesto. Ah, genial, fantástico, muy bien, muy bien. Pues mira, que no lo quiero, ¿eh? Y lo vacila es épico. Épico, es perfecto para Hollywood. Pero el momento en el que el tío se introduce dentro de la empresa, está considerado como una especie de esclavo, por decirlo de alguna forma. Se mete con el mono blanco para intentar hackear toda la base de datos, para sacar todas las claves de qué es lo que Sorrento sabe sobre sus amigos. Por muy hollywoodiense que sea y muy flipada que sea, yo en esos momentos sí que realmente llegué a temer por la seguridad del protagonista, ¿sabes? Es decir, yo realmente sí que lo pensé, vale, está jodido, está completamente jodido, ¿cómo va a salir de aquí? Es imposible, es que no va a poder salir de aquí, es que alguien le va a pillar. Pues no le pillan. Y además sale por su propio pie con su uniforme en plan, venga, vale, chao, por aquí salgo y sin problema. Y eso me flipó, eso me gustó muchísimo, me encantó del libro. Me llevo una muy buena experiencia de este libro, pero bueno, realmente tampoco es que me haya cambiado la vida, es un 7. Se lo recomendaría sobre todo a las personas a las que no les apasiona mucho leer o no les gustan las obras que sean increíblemente trascendentales o profundas. Pero por lo general es muy entretenido. Y de hecho, al parecer, en el 2018 Steven Spielberg va a dirigir una versión cinematográfica de este libro. Así que lo único que espero, y rezo, y lo único que espero, es que realmente sean fieles al aspecto físico de los personajes y realmente pongan un Wade que no tiene ni un maldito pelo en el cuerpo, ni cejas, ni pestañas, porque eso alteraba su conexión con su traje sináptico, porque joder, es que tiene sentido, ¿no? Si el tío no va a ver a nadie, va a estar completamente cerrado y es una social y un sociópata en una habitación en el que lo único que quiere es conectarse, el hecho de no tener pelo es lo que mejor le va. Y también espero que hagan a Artemis y a H con mucho sobrepeso. Y que no me hagan como la chica del tren, que Raquel, la protagonista, que es una chica con muchísimo sobrepeso, borracha, que normalmente da asco por la calle, la convirtieron en una mujer normal y corriente, con un peso normal y corriente, que simplemente parece cansada. Así no nos creemos que hayas matado a nadie. Bueno, y hasta aquí es la review de Ready Player One. Espero que os haya gustado más este tipo de formato, un poquito más cercano. Comentad si os gusta más que los anteriores vídeos y si os ha gustado, por favor, suscribíos, comentad. Tenéis un análisis mucho más pormenorizado y un poquito más culto y más desarrollado dentro de nuestra página web en momoco.es. Y si queréis que analicemos cualquier tipo de obra, cómic, libro, lo que sea, por favor, no dudéis en comentar y veréis si está en mi mano. Hasta la semana que viene.